referente, hay distintas maneras, pero una de las maneras más básicas es esta que vimos aquí, ¿verdad? Esa es una de las maneras más básicas cuando no tenemos información del lugar, no tenemos información del sector, entonces lo que hacemos es nuestro propio sistema de recolección de datos, ¿no? Y manejamos una bandeja de evapotranspiración. En muchos lugares o plantaciones grandes tienen sus propios sistemas de reconocimiento climático y en lugares como ese tienen distintas maneras de hacer recolección. Podría ser tranquilamente una bandeja de evaporación para obtener los valores referentes. Pero, como les digo, hay métodos que son mucho más específicos y hay métodos que son mucho más sencillos. Y hay muchísimas variables también, o muchas variantes que te van a dar distintas variables. Como les decía, eh, ustedes saben que en una plantación, a veces en una hectárea hay distintos, eh, no microclimas, en una hectárea tal vez no tanto, pero sí distintos suelos, distintos tipos de forraje, distintos tipos de plantación. Entonces van a haber distintas variantes que te van a presentar distintas variables. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me avisan, por favor. Bien, esto más o menos es el efecto de la evaporación para obtener el coeficiente de cultivo, ¿no? Eh, Básicamente lo que nosotros tenemos es desde la germinación hasta la cobertura completa, desde que germina hasta la cobertura completa, nosotros tenemos la, el coeficiente de cultivo, lo vamos a obtener desde el inicio hasta el final. Normalmente tenemos una superficie de suelo seco y una superficie de suelo húmedo. Eso nos va a ir variando los valores. También se puede obtener de esa forma. Eh, Decimos que el efecto de la evaporación sobre el coeficiente es la línea es sobre el coeficiente. La línea horizontal representa ese coeficiente cuando la superficie del suelo es mantenida constantemente humedecida. Cuando está húmeda, tiene un valor en, en distinto tiempo de crecimiento de la planta. La línea corresponde a los valores del coeficiente cuando la superficie del suelo se conserva. Normalmente, el cultivo recibe la cantidad de agua suficiente para mantener su transpiración al máximo. Es decir, eh, es necesario que nosotros podamos tener siempre la humedad suficiente en el cultivo para que esta línea de coeficiente de evaporación se mantenga, ¿verdad? Esta es, este es el efecto de la cobertura del cultivo en el coeficiente de cultivo, eh, donde vemos dos líneas distintas. Esta es la partición de la evapotranspiración en un porcentaje normal entre el índice del área foliar y la evapotranspiración del suelo. Eso varía siempre de acuerdo al tipo de siembra, de acuerdo a la cosecha y de acuerdo al tiempo desde la siembra hasta su cosecha. Ustedes pueden encontrar esta información o la información que necesitemos, la pueden encontrar en distintos lugares. Ya incluso ustedes pueden encontrar tablas como la que ustedes ven aquí, en donde pueden obtener valores de riego para cada una de las distintas plantaciones,
van a encontrar tipo de recomendación de riego. En este caso es un riego aplicado, recomendación de riego, una campaña de riego, una diferenciación de riego aplicado versus la recomendación, número de parcelas que se pueden obtener o se pueden hacer de acuerdo al tipo de sembríos y la superficie que aporta que nos dan los datos de acuerdo a que está marcada en hectáreas, ¿no? Y normalmente un porcentaje de diferenciación entre el riego aplicado y la recomendación de riego. En este caso es también asimismo podemos obtener los valores de acuerdo al tipo de plantación, de acuerdo a la fecha de sembrado y la cantidad de riegos que se necesitan, de acuerdo al número de ciclos, de acuerdo al número de días que tenga cada ciclo de sembrío, ¿no? Ustedes pueden encontrar distintas tablas, por ejemplo, esta es una tabla mensual de la cantidad de riego, reservas de suelo. Ustedes pueden incluso encontrar ya las tablas realizadas, pero de la misma manera, y por eso les traigo este ejemplo, para el proyecto que ustedes van a hacer, como yo no sé el tipo de sembrío, tampoco sé el tipo de el tiempo, la fecha que ustedes van a elegir para iniciar su proyecto, para qué tipo de sembrío será. Entonces, les traigo como ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo pueden presentar la información que ustedes obtengan de las necesidades hídricas de las distintas plantaciones pueden hacerla por mes, pueden hacerla por día, pueden presentarla por día, por semana, por mes, por año. Eso ya es indistintamente, depende de el artista, ¿ok? Depende del desarrollo que ustedes le den, la connotación del tema. Bien, esta partecita de aquí sí quisiera, por favor, que le presten bastante atención, porque esta es la parte medular de la situación, ¿no? Incluso si no lo entienden, pueden en su momento, como queda grabada como queda grabada la clase, podrían repetir y chequear, pues, ¿no? Como ya lo vimos, como ya lo vimos, ya esto es determinado, porque así como ustedes pueden encontrar la tabla, yo les comenté en su momento cuando recién iniciamos la clase, yo lo que quiero es que ustedes entiendan la base, porque una vez que ustedes entiendan la base, el resto es explosión cerebral. De acuerdo a lo que ustedes eh, vayan buscando, sean autodidactas, como les decía, la agricultura 4.0 va a seguir creciendo, va a seguir aumentando, va a seguir evolucionando. Entonces, la idea es que ustedes continúen de la misma manera, de la mano, con la evolución de la topografía agrícola, pero que conozcan la base y de dónde salen todos los valores. En este caso, vamos a determinar la evapotranspiración del cultivo. ¿Qué se necesita para determinar esta evaporación de transpiración de cultivo? Alguien que me ayude, por favor, leyendo el texto. Determinar la evaporación del cultivo. La evaporación del cultivo, ETC, es la cantidad de agua que el cultivo pierde por evaporación y transpiración. Se calcula con la siguiente fórmula. ETC igual ETO por KC, Bien, donde hasta ahí, Richard, gracias. Bien, les pido por favor que de esta manera también ya se vayan familiarizando con con las siglas, con la nomenclatura de cada una de las determinaciones. En este caso, decimos que la fórmula específica para determinar la evapotranspiración de un cultivo
aquí está entre paréntesis ETC, ese es el significado de evapotranspiración de cultivo, es igual a ETO, que es la evapotranspiración referente, por el coeficiente de cultivo, KC, ¿verdad? Eso ya lo dijo antes el compañero Diego Figueroa, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener claro que la evapotranspiración de referencia la vamos a obtener en milímetros día, ¿verdad? De acuerdo, ese es la medida de la evapotranspiración, milímetros día. Esta normalmente está obtenida por estaciones, se puede obtener por estaciones meteorológicas o calculada con la ecuación de Pema-Money. Como les digo, ustedes pueden encontrar información en la red facilísimo, pero una de las formas de encontrarlo es como les mostré en la diapositiva anterior. Ok, y el coeficiente de cultivo depende muchísimo del tipo de planta y de su fase de crecimiento. Va a variar de acuerdo al tipo de planta y a la fase de crecimiento. Pero básicamente esta es la fórmula para determinar la evapotranspiración de cultivo. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ninguna. Ese, el coeficiente de cultivo depende del tipo de planta y fase de crecimiento. Ahí no tengo clara la película. ¿Cuál sería? En la tabla, por ejemplo, de cultivo. Sí, yo ¿Ya? les, yo les, le- Y de esas columnas, ¿cuál sería? más adelante, en las siguientes diapositivas, les voy a mostrar la tabla del coeficiente de cultivo, porque normalmente un coeficiente está establecido y obviamente va a variar. También hay una forma de determinar el coeficiente de cultivo, que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente esas son las dos que necesitamos saber de manera inicial para poder conocer el valor de la evapotranspiración del cultivo. ¿Ok? Bien, ahora, de esta manera, como veíamos en la diapositiva anterior, para determinar la evaporación de cultivo tenemos la fórmula, ¿verdad? En este caso, ya vemos, en esta diapositiva, ya vemos eh, que tanto la evaporación de la evapotranspiración de cultivo como la evapotranspiración de referencia nos va a dar en milímetros día. La evaporación de referencia depende también de el tipo de clima, ¿verdad? Eso es una variable que siempre vamos a tener pendiente. Y eso varía también de acuerdo a las épocas del año, ¿no? Obviamente, si nosotros solo tenemos invierno y verano, pero hay lugares en donde tienen 4 estaciones, nosotros solo tenemos 2, pero aún así es una situación manejable. Para que tengan un ejemplo, para que tengan una idea, aquí tenemos un ejemplo. Y para una zona en donde la evaporación de referencia es 5 milímetros por día y el cultivo tiene un coeficiente de cultivo de 0,8, entonces yo saco el valor, ¿verdad? De la evapotranspiración de cultivo, en donde me da 4 milímetros por día, y ese es el resultado que obtenemos. En realidad es algo bastante sencillo. Lo difícil, entre comillas, es encontrar esos valores, ¿verdad? Encontrar la evapotranspiración de referencia y encontrar el coeficiente de cultivo. Vamos a la siguiente diapositiva. Si tienen alguna duda, me avisan. Bien, aquí les muestro una tabla de cultivos, una tabla de coeficientes de cultivos, ¿verdad? Aquí tenemos distintos tipos de especies, de plantaciones. Dentro de ella tenemos
Dentro de ella tenemos maíz, trigo, arroz, soya, papa, caña de azúcar, tomates, cítricos, uva, plátano y distintos pastos, ¿verdad? Aquí también tenemos una etapa inicial, una etapa de crecimiento, floración al máximo y maduración, ¿verdad? Tenemos distintas etapas de crecimiento de la planta. ¿Estamos claros? Etapa inicial es cuando la planta germina y comienza a crecer, ¿verdad? Cuando recién comienza a crecer. La etapa de crecimiento ya es cuando obviamente la planta está creciendo. La etapa de floración máxima es cuando ya está en su etapa de que comienza a botar las flores. Y por último, la etapa de maduración o cosecha, que es ya obviamente cuando comienza a botar los frutos o los vegetales. Cada uno, si ustedes se fijan, tiene sus valores. Tiene un valor distinto como coeficiente de cultivo. Eh, esta diapositiva simplemente para explicar lo que nos sirve en cada uno de nuestros, de nuestros detalles, lo que significa la etapa inicial. Alguien que me ayude leyendo, porfa, el significado de cada uno. Etapa inicial, desde la siembra hasta el desarrollo de las primeras hojas. 2. Crecimiento, desarrollo vegetativo y aumento de biomasa. 3. Floración máxima, momento de mayor demanda de agua. Fructificación o floración. 4. Maduración, cosecha, disminución del consumo de agua cuando el cultivo madura. Bien, miren ese dato bastante importante, ¿verdad? En la época de floración es cuando mayor demanda de agua la planta, cuando mayor demanda de agua tiene la planta, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que darle mayor cantidad de agua para que pueda hacer esa etapa de floración y para futura cosecha. Bien, ahora vamos a calcular, ya calculamos el ETC, ahora vamos a calcular la necesidad de agua por superficie. Ya calculamos normalmente de manera específica la evapotranspiración, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad de, eh, con la evapotranspiración de referencia. Ahora, en este caso, vamos a hacerlo por superficie, en donde para conocer la cantidad de agua que se requiere, la vamos a obtener en litros por hectárea, ¿verdad? El agua requerida en litros días va a ser igual a la evapotranspiración por 10.000 metros cuadrados en este caso, ¿no? En donde 10.000 es la cantidad de metros cuadrados en una hectárea a litro por metro cuadrado. Aquí tenemos el ejemplo claro. Si la evapotranspiración del cultivo, en el ejemplo anterior, es 4 milímetros al día, entonces 4 por 10.000 nos va a dar 40.000 litros por hectárea. Está claro, ¿verdad? Como dice el texto, esto significa que cada hectárea va a necesitar 40.000 litros de agua al día. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Bien. Paso a la siguiente.
Paso a la siguiente. Calcular la necesidad hídrica total. Aquí tenemos otra nomenclatura. NHT es el significado para necesidad hídrica total. Para calcular la cantidad total de agua necesaria para la plantación en un periodo determinado, vamos a utilizar la fórmula súper sencilla en donde NHT es igual a ETC por A, en donde NHT es la necesidad hídrica total y su medida será metros cúbicos por día. Y el área de la superficie cultivada se va a tomar en metros cuadrados o en hectáreas, ¿no? En cualquiera de los casos, en su momento se va a necesitar transformar. Tienen la información clara, ¿verdad? Tampoco hay pérdida en eso. Es la evapotranspiración de cultivo por el área de la superficie cultivada. Siguiente fórmula. Hay que ajustar por eficiencia del riego. Nosotros ya tenemos una cantidad de acuerdo a la necesidad que se tiene y vamos a regar, ¿verdad? Pero para eso tenemos distintos tipos de riego. Tenemos distintas formas de riego. Alguien que me ayude leyendo, por favor, la primera parte de la diapositiva. El agua realmente aplicada depende del sistema de riego. Se divide la necesidad hídrica total entre la eficiencia del sistema, en la cual obtenemos la fórmula, digamos. ¿Sí? Agua a aplicar, que es igual a NHT sobre el... Esa es la eficiencia de riego, la EF, eficiencia. sí, eficiencia de riego. Ejemplo de eficiencia de riego. Riego por goteo. De un rango del 85 al 95%, en el cual se hace una conversión de 0.80 a 0.95. ¿Esto qué es? ¿Lo máximo permisible? Sí, Ya. Riego por aspersión del 60 al 80%, en el cual se realiza la misma conversión, y el riego por gravedad, que va del 40 al 60%. Y podemos, nos da un ejemplo de que si usamos riego por aspersión, el agua aplicada va a estar estipulada en metros cúbicos por día sobre el rango máximo permisible de como ya lo teníamos entre 60 y 80, en el cual nos va a dar un resultado de 85.7 metros cúbicos día. ya bien. Gracias, Luis. Tenemos ya la necesidad hídrica, ¿verdad? Ya vimos cómo obtener la necesidad hídrica en la diapositiva anterior. Ahora, necesitamos ajustar la eficiencia de riego. Queremos saber si esa necesidad hídrica, me parece que era, veamos el valor, por aquí teníamos 40.000 litros de 40.000 litros de agua al día, ¿verdad? Si decimos que vamos a aplicar 40.000 litros de agua al día, ya, ¿qué tipo de riego vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar riego por goteo, riego por aspersión o riego por gravedad? ¿Verdad? Eso no lo sabemos de acuerdo al diseño que nosotros hagamos. Basado en eso, nosotros vamos a necesitar saber qué tan eficiente va a ser mi riego. ¿Qué tan eficiente va a ser mi riego? Es decir, si de los 10.000 litros de agua que estoy enviando, ¿cuánta cantidad de agua realmente va a llegar a mi planta? ¿Cuánta cantidad de agua realmente mi planta va a utilizar? Entonces, de acuerdo a la eficiencia o precisión, tenemos que el riego por goteo tiene una
eficiencia o precisión de entre 85 y 95%, ¿verdad? Es decir, el riego por goteo es el más preciso porque normalmente trabaja directamente sobre la planta. No hay, no voy a tener pérdida, no va a haber deriva, como se llama. No va a haber pérdida, sino que trabaja específicamente sobre la planta. Por eso el porcentaje de este es de 85-95%. Dentro de la conversión, 0.8, entre, el valor va a estar entre 0.8 y 0.95, 0.80 o 0.95. El riego por aspersión ya baja un poco porque ya vamos a tener mayor cantidad de deriva. No todo el agua que viaja desde el aspersor va a llegar hacia la planta, sino que también va a caer en los alrededores, ¿verdad? Por eso el porcentaje ya varía de entre 60 y 80%. Va a estar entre 60 y 80%, va a ir variando ahí. ¿Cuál es la variable? Normalmente el direccionamiento, la forma, el tipo de plantación, pero así entre 60 y 80%. Y por último, el riego por gravedad, que es el menos eficiente. No quiere decir que no sea eficiente, solo que la eficiencia es menor, en donde va a tener una eficiencia de entre 40 y 60%, es decir, 0.4 o 0.6. ¿Quién me dice por qué cree que el riego por gravedad es el menos eficiente? ¿Por qué creen ustedes que el riego por gravedad es menos eficiente? ¿Tienen alguna idea? ¿Por la presión que va a ejercer o por el tiempo que voy a demorar yo para rellenar esos reservorios en altura? Sí, bien. Los dos tienen... La pendiente del terreno, pues siempre la humedad va a correr hacia abajo, siempre. Porque hay un mayor desperdicio de recursos hídricos. No es tan puntual el río. Exactamente, esa es la respuesta, Antonio. Si yo voy a darle a mi planta, por ejemplo, 10.000 litros de agua, ¿verdad? Y yo esos 10.000 litros los hago por goteo. El agua sale desde la llave, desde la válvula. Yo abro la válvula y el agua va por la manguera, ¿verdad? Va por la manguera y llega hasta la planta y la manguera va a estar a los lados de la planta y la gota va a caer ahí en mi planta, ¿verdad? Si yo hago riego por aspersión, entonces lo que hago es que la manguera va hasta el aspersor y el aspersor eh, pulveriza las gotas y envía las gotas, pero en un rango grande, ¿verdad? Entonces ahí hay una pérdida. En el caso del riego por gravedad, yo pongo una manguera transversal por los surcos, ¿verdad? Y lo que hago es abrir la válvula y el agua corre por el surco. Entonces, esa agua que corre por el surco inicia con un buen volumen en el principio, pero ya a medida que va corriendo hacia abajo por la pendiente, como dijeron, ya al llegar al final, obviamente ya no me va a llegar la misma cantidad que llegó al principio, ¿verdad? Ya me llega una cantidad menor, porque se va a ir infiltrando por el terreno a medida que va avanzando. Entonces, por eso el riego por gravedad tiene un porcentaje menor. Bien, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces, basado en eso, decimos que la fórmula de obtener el agua que voy a aplicar es igual a la necesidad hídrica total dividido para la eficiencia
la eficiencia del riego. Entonces, basado en un ejemplo cualquiera, tenemos que, si cogemos el riego por aspersión, obtenemos un valor de 0.7, ¿verdad? Entonces tenemos 60 metros cúbicos por día dividido para 0.7 y me va a dar ya un valor mucho más exacto que sería 85.7 metros cúbicos por día. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bien, vamos a la siguiente. Para el proyecto, para el proyecto, vamos a necesitar hacer algo como esto en la diapositiva, ¿no? Ojo, esto es, como les digo siempre, es solo una guía. Ustedes son los artistas, ustedes son los profesionales. Yo solamente les doy una guía para que ustedes tengan la situación más clara y puedan expandir su mente y hacerlo obviamente mucho mejor, pues, ¿no? El ejemplo en este caso es, supongamos que tenemos 1 hectárea de terreno de cultivo de maíz con un valor de evapotranspiración de 5 milímetros por día. Si ustedes tienen sus cuadernos, por favor, a la mano, vayan, les sugeriría que copien, por favor, este proceso, ¿no? Que copien este proceso para que vayan entendiendo y en futuros ejemplos, bueno, ya mismo vamos a hacer parte de la tarea es un cálculo de este tema, ¿ok? Decimos que la evapotranspiración de referencia, el valor de evapotranspiración referente es de 5 milímetros por día. El coeficiente para el maíz, el coeficiente de cultivo para el maíz es de 1.2. Esto en etapa de crecimiento máximo, ¿no? De 1.2 previo a la floración. Y el sistema de riego que se ha utilizado o que se va a utilizar es riego por aspersión, ¿verdad? En donde la eficiencia sale con un valor de 0.7. En el primero calculamos la evapotranspiración del cultivo. Entonces, sabemos la fórmula y multiplicamos el 5 por 1.2, ¿verdad? Eso nos va a dar 6 milímetros por día, lo que equivale a 6 litros por metro cuadrado al día. Ese valor, si ustedes quieren, lo pueden transformar a hectárea y les va a dar el valor de litros por hectárea. Segundo, el cálculo de la necesidad hídrica total. El cálculo de la necesidad hídrica total. ¿Cuál es la necesidad hídrica total? En este caso, si decimos que son 6 litros por día, vamos a calcular para el 6 por 10, por 10.000 por la hectárea, y nos va a dar 60.000 litros por día. Esto es igual a 60 metros cúbicos diarios. Ojo, estamos hablando de 1 hectárea, pero el área en general puede ser mucho más pequeña o mucho más grande, ¿ok? Al final el resultado es el mismo. Tercero, el ajuste por eficiencia de riego. ¿Cómo lo vamos a obtener? Ya ustedes saben la fórmula, entonces ese valor, ese resultado de 60 metros cúbicos día, que es la necesidad hídrica total, la voy a dividir
por el sistema, por la eficiencia del sistema de riego por aspersión, en este caso es 0.7, y me va a dar un valor de 85.7 metros cúbicos por día. Como resultado, se deben aplicar para la plantación 85.7 metros cúbicos de agua por día. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok. Personalmente, ustedes pueden, cada uno puede sacar su propia tabla de evapotranspiración. Ustedes pueden en un futuro hacer su tabla de evapotranspiración de acuerdo al lugar, de acuerdo a distintos factores. Yo tengo una tabla de evapotranspiración que sacamos en conjunto con un amigo, sacamos esta tabla de evapotranspiración para la costa, pero es importante saber eh, cómo sacarla y por qué, pues, ¿no? Eh, Leo un poquito la diapositiva. A continuación se presenta una tabla de evapotranspiración, eh, una tabla de evapotranspiración de referencia para la costa ecuatoriana de acuerdo a los valores obtenidos promedio, de acuerdo a los valores obtenidos promedio, mes a mes y expresados en milímetros días. Estos valores son aproximados y pueden variar, obviamente, porque estos valores fueron obtenidos durante, se obtuvieron los valores de estaciones invernales anteriores durante varios años y lo que hice fue promediar esos valores para obtener valores mensuales, ¿ok? Eh, Son aproximados y pueden variar según la ubicación exacta. En este caso, obviamente la costa ecuatoriana es bastante grande. También varían de acuerdo a la influencia de los fenómenos climáticos, tales como fenómeno niño, fenómeno la niña y las condiciones locales. Se recomienda contar con datos de estaciones meteorológicas locales para proyectos específicos. ¿Ok? De esta manera ustedes ya más o menos saben cómo obtener los valores, ¿verdad? Estamos claros hasta ahí. Esta es una tabla referencial de la costa ecuatoriana. Sacó, hay valores de Puerto Viejo, Manta, Guayas, La Libertad. Tampoco recorrí todas las provincias, pero sí, sectores de más o menos ese lugar. Tenemos por mes, ¿verdad? De enero a diciembre. Y tenemos también la evapotranspiración de referencia y aparte unos pequeños comentarios de acuerdo a los sistemas climáticos que se tienen durante esos meses, ¿no? Por ejemplo, dentro del factor dentro de la evapotranspiración de referencia, si ustedes se fijan, los valores más altos
5.4, 5.3, están entre junio, mayo, junio, julio y agosto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente se considera que son los meses, creo que tienen mayor cantidad de temperatura, ¿verdad? Son meses donde la temperatura es mucho más elevada. Obviamente en invierno la temperatura y la humedad es alta, pero la humedad hace que la evapotranspiración sea menor. En cambio, durante mayo, junio y julio, por ahí un poco agosto, eh, el aire es menos húmedo, es más seco, hay mayor evapotranspiración. Ya por ahí por agosto comienzan las ventiscas frías, agosto, septiembre, octubre, ya comienza la ventisca, lo cual hace que eh, se, sea menor el coeficiente de la evapotranspiración referencial. Esta tabla a ustedes les puede servir eh, como referencia, pero obviamente si ustedes quieren hacer algo de pronto más preciso, obtienen el valor directamente. Siempre es importante que en el proyecto en el que ustedes están trabajando, siempre es importante que en ese proyecto ustedes pongan la fuente de dónde obtuvieron la información, ¿no? Si es del IGM, si es del INOCAR, si es de dónde obtuvieron la información, o si ustedes sacaron su propia, hicieron su propia recolección de información, también es válido, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, para que ustedes puedan realizar su propia tabla, yo creo que esta es la diapositiva final, necesitan tener consideraciones bastante importantes. Primero, la variabilidad regional. Dentro de la región, nosotros tenemos costa, sierra y oriente e insular, pues, ¿no? Pero dentro de la región, obviamente, siempre van a haber distintas variables y distintas variantes. En el caso, por ejemplo, de la información que levanté, los valores de evapotranspiración referenciales pueden variar de acuerdo a las distintas localidades. Yo tomé información, como les decía, de Puerto Viejo, Guayaquil, Manta, Esmeraldas, también una parte de Santa Elena, y esto se da justamente por los distintos tipos de microclimas. También hay factores locales como distintas industrias, qué sé yo. Pero siempre va a haber variantes que hay que tener pendiente. Dos, la influencia de los fenómenos climáticos, que no hay que dejarlos de lado. Eh, si sacamos, por ejemplo, una tabla de evapotranspiración de, por ejemplo, 1998, que fue el fenómeno del Niño, ese año fue muy distinto de la tabla de evapotranspiración que vamos a obtener este año 2025, en donde se supone que vamos a entrar al fenómeno de la Niña. Entonces, son situaciones que obviamente van a cambiar los valores de acuerdo, van a cambiar los valores y tal vez no van a estar de acuerdo con el proyecto que tú estás diseñando o que tú tienes mentalizado, que tienes pensado. Y otro punto también bastante importante es
la aplicación en el riego, ¿no? La evapotranspiración es un insumo esencial para poder calcular la demanda hídrica, ¿verdad? Esta demanda normalmente de los cultivos y por eso se busca multiplicarla por el coeficiente de cultivo. Ay, perdón. Eh, alcanza a ver la diapositiva, ¿verdad? Que me... Positivo. Listo, bacán. Gracias, Richard. Entonces, de acuerdo a esto, se obtiene la evapotranspiración real del cultivo, lo que permite diseñar sistemas de riego eficientes. La eficiencia del riego, el cálculo de la eficiencia del riego, como les decía, puede, el valor, el rango, es muy variable. Por ejemplo, en el caso del riego por gravedad estamos hablando de entre 40 y 60, ¿verdad? Son valores bastante variables. De pronto, si tratamos de ajustarlos, si buscamos la forma de ajustarlos y nos da un 55 o un 50, vamos a estar más ajustados a la realidad, ¿verdad? En el caso del sistema de riego por goteo, si yo busco la forma de ajustar ese riego, de mejorar, de ser más eficiente, voy a estar más cercano a 95 que a 85. Entonces voy a tener valores mucho más exactos, mucho más aproximados y mucho más reales, ¿no? Esa parte es muy importante. Bien, ¿alguna duda que tengan, compañeros? Ninguna. No, ingeniero. Bien, para, para la siguiente, para la siguiente hora de clases, eh, tengo una pequeña tarea para que ustedes puedan hacer su cálculo. Vamos a trabajar con maíz y soya. Anoten por favor ahí maíz y soya. Es un trabajo individual en donde ustedes tienen que hacer el cálculo eh, y obtener el resultado de la evapotranspiración, eh, de la necesidad hídrica total y de, bueno, de los tres valores, pues, ¿no? Los tres valores: evapotranspiración, necesidad hídrica total, eh, falta uno, y de la eficiencia de ajustar la eficiencia de riego. ¿Ok? Maíz y soya. ¿Tienen alguna duda respecto al trabajo? Ninguna. ¿Ok? ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes llegaron que me hagan falta? Tengo a Wilson León, tengo a Vanessa Rosero, tengo a Alex Goyes, Luis Martínez. Esperamos un ratito. Tengo a Boris Macías, tengo a Diego Figueroa, tengo a Alessandro Bravo, tengo a Richard Lucas, tengo a Antonio Abad y tengo a Luis Martínez. ¿Quién me hace falta? Villacrés, ingeniero, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo está Ricky? Yo también, ingeniero, Víctor Zumba. Ya. Pues, ya. Nadie más, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11.